Bienvenidos a La Mirada Deportiva. Esto es Audio Memorias del Fútbol. Hoy les presentamos el Mundial de México 1986, la Copa del Siglo. Que lo disfruten. El Mundial de México 1986, la Copa del Siglo. En la vasta historia del fútbol mundial, hay un torneo que trasciende generaciones, fronteras y credos, el Mundial de México 1986. Una copa que reunió a los mejores talentos del planeta, en un escenario épico donde la pasión, el drama y la genialidad convirtieron a este torneo en el mejor mundial de todos los tiempos. Es la historia de un campeonato que vivió bajo el sol abrasador de México, en la atmósfera única de sus estadios colosales y con un protagonista central que se inmortalizó en el altar del fútbol, Diego Armando Maradona. México, el salvador del fútbol. Originalmente, el Mundial de 1986 había sido asignado a Colombia, pero en 1983 el país anunció que no podría organizar la competición debido a problemas económicos. La FIFA tuvo que buscar rápidamente una sede y, pese a las dudas y las críticas, el torneo fue otorgado a México, que ya había albergado con éxito el Mundial de 1970. Pero el reto era gigantesco. México había sufrido un terremoto devastador en 1985, que dejó miles de muertos y ciudades en ruinas. El mundo miraba con incertidumbre, pero los mexicanos respondieron con orgullo, resiliencia y un amor infinito por el fútbol. El país reconstruyó lo necesario, preparó sus estadios y abrió sus puertas a las 24 mejores selecciones del planeta. México no solo organizó un mundial, le regaló al mundo el espectáculo de su vida. Las ciudades de Guadalajara, Monterrey y la majestuosa Ciudad de México con el Estadio Azteca como templo principal, vibraron con cada encuentro. En todo mundial hay grandes figuras, pero México 86 fue el mundial de un solo hombre, Diego Armando Maradona. El 10 argentino llegó al torneo con hambre de gloria y la misión de cargar a una selección que no figuraba entre las favoritas. El contexto de Diego era único. Argentina venía de años difíciles, con la sombra de la dictadura militar y las secuelas de la Guerra de las Malvinas en 1982, donde el país perdió un conflicto armado contra Inglaterra. El fútbol, como tantas veces, se convirtió en el refugio y la esperanza de un pueblo. Desde el primer partido, Maradona mostró por qué era diferente. Con una zurda que parecía tener vida propia, era capaz de driblar a cualquier rival y hacer cosas que nadie más se atrevía. Pero su obra maestra llegaría en los cuartos de final, en un duelo que quedó marcado en la historia del fútbol, Argentina versus Inglaterra. El 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, Argentina e Inglaterra se enfrentaron en un partido cargado de emociones, tanto deportivas como políticas. A los 51 minutos, ocurrió el gol más polémico de la historia del fútbol. Tras un rebote, Maradona saltó junto al portero Peter Shilton y, con un leve golpe con su mano izquierda, envió el balón al fondo de la red. El árbitro no vio la infracción y convalidó el gol. Maradona, astuto, corrió a celebrar mientras los ingleses protestaban. Al ser preguntado después del partido, Diego inmortalizó su frase: "Fue un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios". Pero si el primer gol fue trampa, el segundo fue magia pura. Apenas 4 minutos después, Maradona tomó el balón en su propio campo, eludió a 5 jugadores ingleses, uno por uno, incluyendo al portero, y anotó el que fue elegido como el mejor gol del siglo. Nadie podía creer lo que acababan de ver. El narrador argentino Víctor Hugo Morales lo gritó con palabras que quedaron en la historia: "Barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste?". Maradona había pasado de villano a héroe en apenas minutos, y con ello llevó a Argentina a semifinales y, posteriormente, a la gran final. Argentina no fue el único protagonista.
El Mundial de 1986 regaló partidos inolvidables y jugadores de leyenda. Francia y Brasil disputaron un duelo épico en los cuartos de final, que terminó 1-1 y se decidió en penales. La belleza del juego de ambos equipos hizo que muchos lo llamaran el mejor partido de la historia del fútbol. Alemania Federal, con su disciplina férrea y su físico dominante, avanzó a la final luego de eliminar a Francia. En semifinales. El 29 de junio de 1986, el Estadio Azteca fue testigo de la gran final, Argentina versus Alemania. Un duelo de estilos entre la creatividad sudamericana y la rigidez europea. Argentina se adelantó 2-0, pero los alemanes remontaron hasta el 2-2. Cuando todo parecía perdido, apareció nuevamente Maradona, esta vez con un pase sublime a Jorge Burruchaga, quien anotó el gol del triunfo. Argentina ganó 3-2 y se coronó campeón del mundo por segunda vez. Maradona fue levantado en hombros y alzó la Copa del Mundo, con una sonrisa que reflejaba el peso de un país entero. El Mundial de 1986 dejó un legado imborrable. México demostró al mundo su capacidad de organizar un torneo perfecto. Diego Maradona se convirtió en el rey indiscutible del fútbol. Los estadios, el ambiente y la pasión mexicana quedaron en la memoria colectiva. Desde entonces, ningún otro mundial ha logrado combinar tanta emoción, drama y genialidad en un solo evento. Cada gol, cada jugada y cada historia de México 86 siguen vivas, recordándonos que fue un torneo donde el fútbol alcanzó su máxima expresión. Porque si alguna vez el fútbol fue arte, ese arte se pintó bajo el sol de México, en el verano eterno de 1986. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, dale like y activa las notificaciones para que siempre estés informado cuando subamos un nuevo video. Recuerda, estás escuchando La Mirada Deportiva.